Buenos días, soy el doctor Alejandro Becerril González Montesinos, soy médico egresado del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente médico adscrito al área de resonancia magnética del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema que vamos a revisar es la utilidad de resonancia magnética en miocarditis y miocardiopatías. Vamos a abordar el tema de miocarditis, miocardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y miocardiopatía dilatada. Empezamos con el tema de miocarditis y les presento este caso clínico. Es un paciente masculino de 40 años de edad, el cual acude con dolor torácico agudo. En los exámenes de laboratorio presenta elevación de las troponinas y se le realiza un estudio de angiotomografía para ver coronarias, las cuales no demuestran lesiones significativas, por lo cual se le realiza el estudio de resonancia magnética. Podemos ver la secuencia de cine en eje corto, la cual no presenta alteraciones significativas en la movilidad. En esta secuela de eje corto ponderada en STIR, en el tercio medio del ventrículo izquierdo, podemos observar cómo existe esta hiperintensidad difusa que involucra los segmentos anterior, antero e inferoseptal e inferior del ventrículo izquierdo. En la secuencia de primer paso de gadolinio se observó reforzamiento temprano en forma difusa de predominio en el tercio apical. Y en las secuencias con reforzamiento tardío se identificó reforzamiento tardío subepicárdico anterolateral, anteroseptal e intramiocárdico antero e inferoseptal. En el tercio apical, siendo un patrón intramiocárdico con afección difusa de todas las paredes. Este es un caso típico con signos típicos compatibles con miocarditis. La miocarditis es un proceso cuyos principales agentes son virales, en los cuales estos virus tienen un tropismo por los miocitos, presentan internalización uniéndose a un receptor de los miocitos y inician su proceso de replicación. Esto desencadena en muerte y en necrosis de los mismos, con activación del sistema inmunológico innato, lo cual desencadena un proceso inflamatorio local. Posteriormente, en la miocarditis subaguda hay un reclutamiento de las células del sistema inmunitivo con la formación de anticuerpos y posterior resolución de la viremia. Todo este proceso desencadena inflamación, lo cual lo podemos ver reflejado en las secuencias de edema. Y aproximadamente después de las 2 semanas de inicio del cuadro, inicia la miocarditis crónica. La muerte de los miocitos desencadena en cicatrización, fibrosis y las posibles secuelas que consisten en remodelación de las cavidades cardíacas, dilatación de las mismas, miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva. Cabe mencionar que la miocarditis tiene un espectro de presentación muy variado, siendo desde casos subclínicos, casos leves o casos que desencadenan en insuficiencia cardíaca congestiva o miocardiopatía dilatada en forma súbita. A lo largo de los años se han identificado múltiples familias de virus causantes de miocarditis, siendo los más frecuentes los que vemos a continuación: el citomegalovirus, adenovirus, el virus de Coxsackie, Epstein-Barr, parvovirus B19 y herpesvirus. En la última década se han demostrado casos de miocarditis causados por la familia de los virus SARS, y en la actualidad, durante esta pandemia, se han reportado casos de miocarditis asociado a la infección por COVID-19. Este proceso fisiopatológico aún está en estudio, sin embargo, su demostración ha ido en aumento con los casos de COVID-19. Con el uso de resonancia magnética, hemos incrementado la incidencia del diagnóstico de miocarditis, siendo actualmente una de las principales indicaciones para la realización de la misma. En un estudio realizado que comparó los diagnósticos en los últimos años, demostró un incremento del diagnóstico de miocarditis hasta 6 veces con el uso rutinario de la resonancia magnética. Actualmente la resonancia forma parte de los protocolos de abordaje en pacientes con dolor torácico agudo, los cuales no presentan lesiones significativas en los estudios de angiotomografía coronaria y los cuales se les realiza el estudio de resonancia magnética principalmente para descartar miocarditis y otras entidades. De igual forma, hemos demostrado casos de miocarditis en pacientes ya con diagnóstico de miocardiopatía dilatada, en el cual la miocarditis se sugirió como una posible causa. En la resonancia magnética vamos a evaluar los siguientes signos, principalmente la presencia de edema,
hiperemia o reforzamiento temprano, y la presencia de necrosis y fibrosis. Todo esto nos puede desencadenar alteraciones funcionales que pueden no estar presentes o pueden ser desde leves a severas. Anteriormente se utilizaban los criterios del Lake-Lewis tradicionales, los cuales consistían en demostrar este tipo de signos en las secuencias T2, reforzamiento temprano y reforzamiento tardío. Estos criterios tenían una sensibilidad diagnóstica de 60 a 85%, con una especificidad de 68 a 100%, con un valor predictivo negativo del 70%. En 2018 se hace una revisión de estos criterios y se decide realizar una actualización que consiste principalmente en añadir las secuencias de mapeos T1, T2 y el cálculo del volumen extracelular. Esto ha incrementado considerablemente la sensibilidad diagnóstica, el intervalo de confianza y la especificidad. Al valorar un paciente sospechoso de miocarditis, se recomienda considerar a la miocarditis como un síndrome en lugar de una entidad patológica definida. Hay que considerar que la certeza diagnóstica y la presencia o ausencia de estos signos se ven influenciadas en la variabilidad de la presentación de la miocarditis, así como en la fase en la que entremos, tomando en cuenta que en fases crónicas podemos no demostrar edema. Nos basamos principalmente en las secuencias de T2 y STIR para demostrar la hiperintensidad que refleja edema miocárdico, las secuencias de Cine para el cálculo de fracciones de eyección y dilatación de cavidades y estudio de la movilidad cardíaca. Las secuencias de reforzamiento tardío, que nos van a dar los datos de necrosis en una fase aguda y fibrosis en una fase crónica, siendo el patrón típico y muy sugestivo subepicárdico. Sin embargo, podemos presentar otros patrones como el reforzamiento intramiocárdico difuso. Actualmente las secuencias de mapeos nos permiten tener una mayor sensibilidad tanto en el diagnóstico del edema como en la lesión miocárdica. Los criterios Lake-Lewis actualizados en 2018 consisten en demostrar los signos de edema, ya sea con el incremento en los tiempos de recuperación en los mapeos T2 o el incremento en la intensidad de señal en las secuencias de T2 convencionales o STIR. Mostrar signos de lesión miocárdica no isquémica, ya sea con el reforzamiento temprano en la secuencia del primer paso del gadolinio o en las secuencias de mapeos, ya sea con incremento en el tiempo de recuperación del T1 nativo o en el volumen extracelular, o en caso de presentar reforzamiento tardío, el reforzamiento tardío en un patrón subepicárdico que respeta el endocardio, característico de una lesión no isquémica. Necesitamos dos de estos signos positivos para hacer el diagnóstico por resonancia magnética de miocarditis. También tenemos signos de apoyo que podemos evaluar, como es el derrame pericárdico o el reforzamiento pericárdico, así como las alteraciones en la movilidad y la disfunción sistólica. Al evaluar el edema lo podemos hacer de diversas formas. Una es como únicamente una evaluación cualitativa que consiste en demostrar la hiperintensidad del aumento de la intensidad de señal. Este es el caso de un paciente masculino de 34 años de edad que presentó un cuadro de angina. Se le realizó un electrocardiograma, el cual demostró elevación del segmento ST y se le realizó el estudio de resonancia magnética al tener un estudio de coronarias normales. Podemos observar este aumento de la intensidad de señal subepicárdica en la pared antero e inferolateral, pero también lo podemos hacer en una forma cuantitativa, obteniendo el promedio de la intensidad de señal en T2 y comparándolo con la relación del músculo esquelético. Una relación entre el miocardio y el músculo esquelético mayor a 2 es positivo para uno de los criterios de edema. De igual forma, lo podemos evaluar en las secuencias de T2 en 4 cámaras, donde observamos esta hiperintensidad de la pared lateral desde el tercio basal a la apical. De igual forma, se cuantificaron los promedios de intensidad de señal T2 con una relación entre el miocardio y el músculo esquelético mayor a 2. Otra forma de demostrar edema es en las secuencias de mapeos T2. Estas secuencias nosotros usamos el endocardio y el epicardio y se calculan los tiempos de recuperación de T2. Alrededor de 57 milisegundos es el valor normal. Y en este mismo paciente podemos observar cómo en el tercio basal existe un incremento importante de las paredes antero e inferolateral, donde los valores son de hasta 96 o 88 milisegundos.
De igual forma en el tercio medio y en el tercio apical. Reforzamiento tardío, como ya mencionamos, el patrón típico es un patrón subepicárdico. Vemos cómo está reforzando el miocardio de epicardio a endocardio y el endocardio está respetado. En fase aguda, el reforzamiento nos habla de necrosis y en fases crónicas de fibrosis. Hay que considerar que en una fase aguda, el reforzamiento puede ser mayor al área afectada por la presencia de edema e inflamación. Otro de los patrones que podemos encontrar es el reforzamiento tardío intramiocárdico. Este generalmente se asocia al herpesvirus tipo 6 y su pronóstico es un factor de mal pronóstico para la función ventricular, como en este caso que vemos que el reforzamiento tardío intramiocárdico afecta en forma difusa todas las paredes del tercio apical. Revisamos un caso, es un paciente masculino de 44 años de edad con un cuadro de disnea progresiva con signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. Se le solicitó el estudio de resonancia magnética, que podemos observar en estas secuencias en cine en 4 cámaras y en 3 cámaras, cómo existe una dilatación importante de ambas cavidades con alteración generalizada de la prácticamente con hipocinesia generalizada. Se calculó una fracción de eyección del 12%. Y en las secuencias de edema podemos observar cómo existe una hiperintensidad lineal intramiocárdica que involucra el septum, la pared septal, y en el eje corto demostramos esta hiperintensidad que involucra las paredes antero e inferoseptal en este corte en el tercio medio. De igual forma, en el mapeo T2 vemos cómo hay incremento en los tiempos de recuperación en dichas paredes en el tercio basal antero e inferoseptal, tercio medio, inferoseptal y tercio apical de la pared septal. En la secuencia de primer paso de gadolinio, observamos cómo hay un reforzamiento lineal intramiocárdico en relación a hiperemia o reforzamiento temprano. Y en las secuencias de reforzamiento tardío, las áreas que mencionábamos que presentaban la hiperintensidad en relación con edema presentan reforzamiento intramiocárdico lineal. De igual forma, se demostró incremento del volumen extracelular en la secuencia de mapeo T1 nativo y con medio de contraste, y observamos cómo existe un incremento difuso del volumen extracelular con afección de todas las paredes de este segmento en el tercio basal, siendo el valor normal alrededor de 27%. Esta afección predomina en las paredes que demostramos reforzamiento tardío anterior, anteroseptal e inferior, donde los valores son de hasta 43%. A este paciente se realizó una biopsia endomiocárdica, la cual dio el diagnóstico de miocarditis linfocítica con fibrosis intersticial de leve a moderada. Un segundo caso es un paciente femenino de 48 años de edad con un cuadro de disnea progresiva y dolor torácico agudo. Este dolor torácico empezó 2 meses previos a la realización del estudio cuando la paciente fue diagnosticada con infección por COVID-19. El cuadro clínico persistió, por lo cual se solicitó un estudio de resonancia magnética para descartar miocarditis. En esta secuencia de cine en eje corto vemos cómo no hay alteraciones significativas en la movilidad, pero en las secuencias en T2 en eje corto podemos ver cómo existe esta hiperintensidad lineal con un patrón subepicárdico que afecta la pared inferior del tercio medio. De igual forma, se realizó la cuantificación de los promedios de señal de T2, donde vemos que la relación entre el miocardio y el músculo esquelético es mayor a 2. En la secuencia de mapeos, se demostró cómo existe incremento en los tiempos de recuperación en el tercio apical, involucrando la pared septal inferior, en el tercio medio la pared inferior. Y en las secuencias de reforzamiento tardío, vemos aquí en una imagen comparativa entre el T2 y la secuencia de reforzamiento tardío en eje corto, como las áreas que presentan edema presentan un reforzamiento subepicárdico no transmural en la pared inferior de los tercios medio y apical. Este es un caso de una miocarditis asociada a la infección por COVID-19. La cantidad ya ha sido descrita, se ha demostrado diversos estudios que el 20% de los pacientes con infección por COVID-19 presentan algún grado de elevación de troponinas y disfunción sistólica. La presencia de miocarditis asociado a esta infección es un factor de muy mal pronóstico y en 33% de los pacientes este fue un factor determinante de deterioro clínico. Otras
complicaciones que se pueden presentar en esta infección pues, es la presencia de lesión miocárdica, como ya mencionamos, miocarditis, infarto agudo al miocardio, falla cardíaca, arritmias y choque cardiogénico. Actualmente está en estudio cómo la afección por el COVID-19 en las células miocárdicas. Sin embargo, ya se ha demostrado tropismo por las mismas, las cuales presentan afinidad por el receptor de angiotensina 2, el cual es ampliamente expresado en las células miocárdicas. Y en este artículo se demostró la presencia del COVID-19 en un paciente con choque cardiogénico. Cuando hacemos un estudio de resonancia magnética por miocarditis y no encontramos ningún signo positivo, se recomienda repetir el estudio de 1 a 2 semanas si no se cuenta con criterios positivos. Esto si el cuadro clínico es muy sospechoso. Debemos incluir en el reporte los volúmenes, la función ventricular y, muy importante, los signos de inflamación aguda, como es la presencia de edema, así como hallazgos asociados como el derrame, engrosamiento o reforzamiento pericárdico. El siguiente tema que vamos a revisar es miocardiopatía hipertrófica. Esta entidad se caracteriza por una hipertrofia difusa o segmentaria de las paredes del ventrículo izquierdo, en una cavidad no dilatada y en ausencia de una enfermedad ya sea cardíaca o sistémica que la explique. Es la miocardiopatía genética más frecuente y presenta un patrón de herencia autosómica dominante. Los genes que presentan mutaciones en esta entidad son genes que codifican proteínas de los sarcómeros miocárdicos. Y es una entidad que es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes y atletas menores de 35 años. En esta entidad se caracteriza por la hipertrofia e irrigación irregular de los miocitos, en un patrón que los patólogos denominan espina de pescado, asociado a un incremento del volumen extracelular del intersticio con una fibrosis plexiforme. Asimismo, también se caracteriza por la hipertrofia de la íntima y la media de las arterias coronales intramurales. Existen diferentes subtipos de presentación de esta enfermedad, siendo la más frecuente la miocardiopatía septal asimétrica, obstructiva, no obstructiva, la miocardiopatía apical, medio ventricular, y cuando únicamente se afecta un segmento o una pared, puede simular alguna masa. En el fenotipo podemos ver que la afección es variable, pudiendo ser focal, afectando 1 o 2 segmentos, intermedio de 3 a 8 o difuso con una afección mayor a 8 segmentos. Se recomienda su estudio en secuencias de ejes cortos, en las secuencias de cine, para realizar una medición al final de la diástole, evitando tomar las trabeculaciones tanto del ventrículo izquierdo como el derecho, y siempre el valor más alto es el que nos va a apoyar en el diagnóstico. ¿Qué vamos a estudiar en la resonancia magnética? Los signos principales es un grosor de la pared del ventrículo izquierdo al final de la diástole mayor a 15 milímetros o del ventrículo derecho mayor a 5. En pacientes que la medición es limítrofe, se considerará positivo de 13 a 14 milímetros a pacientes con historia familiar y antecedentes familiares. En la miocardiopatía hipertrófica con afección apical, se medirá la relación entre el grosor de la pared apical con el basal, siendo positivo mayor a 1.3 a 1.5. Y en la miocardiopatía asimétrica, la relación entre el miocardio hipertrofiado y no hipertrofiado mayor a 1.3. En pacientes pediátricos, con un grosor mayor a 2 desviaciones estándar, se considerará positivo. Este es un caso de ejemplo de una miocardiopatía septal asimétrica, donde vemos que el engrosamiento de las paredes predomina a nivel del septum en tercios basal y medio. El resto de las paredes presentan un grosor normal. Al medir la relación entre el miocardio hipertrofiado y no hipertrofiado, esta dio mayor a 1.3. Una de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es un proceso dinámico causado por la hipertrofia del septum, asociado a anomalías de la válvula mitral, en el cual, como vemos en este ejemplo, esta es una secuencia en cine en 3 cámaras, como hay un jet de aceleración de flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la válvula mitral. Este tipo de cuadros presentan síntomas de falla cardíaca durante el ejercicio, y actualmente el gradiente se mide por ecocardiografía.
Parte del fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica es la alteración en la morfología de las valvas. Normalmente estas valvas las encontramos elongadas, engrosadas en este tipo de pacientes, con valores mayores de la valva anteromedial mayores a 30 milímetros. Estos pacientes, este tipo de alteraciones, pues, predisponen a la presentación de SAM, de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, así como insuficiencia mitral asociada a la miocardiopatía hipertrófica. Este es un parámetro independiente del fenotipo al que nos encontramos. Resonancia magnética también podemos medir la velocidad y los gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con las secuencias de contraste de fase, en la cual se traza un ROI a través del área del tracto de salida y podemos calcular el flujo, el volumen anterógrado, retrógrado y gradientes y velocidad máxima. Sin embargo, actualmente la clasificación de la obstrucción del tracto de salida sigue siendo por ecocardiografía. Otro ejemplo de un subtipo de la miocardiopatía hipertrófica es la miocardiopatía hipertrófica medioventricular, en el que vemos cómo existe la afección, el engrosamiento de las paredes en el tercio medio, con obliteración de la cavidad ventricular durante la sístole. Estos pacientes corren el riesgo de presentar complicaciones como aneurismas apicales. Como hallazgo asociado, podemos observar en este paciente cómo existe un JET de insuficiencia mitral. Otro de los subtipos menos frecuentes es la miocardiopatía hipertrófica con afección apical, en el que los segmentos afectados se encuentran en el tercio apical del ventrículo izquierdo. Se recomienda realizar la medición para calcular la relación del grosor apical basal, siendo mayor a 1.3 a 1.5 un criterio positivo y diagnóstico. Las criptas miocárdicas son invaginaciones del miocardio mayor al 50%. Estas se ha demostrado mayor prevalencia de presentación en pacientes con antecedentes de miocardiopatía hipertrófica y pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, su valor clínico es incierto. Otra de las cosas que podemos evaluar por resonancia magnética son los defectos de perfusión. Estos debido a un desequilibrio entre la demanda del miocardio hipertrofiado y el aporte sanguíneo de las arterias coronarias intramurales, las cuales también presentan un cierto grado de engrosamiento de la media. Los defectos de perfusión en este paciente, como vemos aquí en este G corto, una secuencia de primer paso, como hay un defecto de perfusión subendocárdico en la pared inferior del tercio medio. Estos son factores de mal pronóstico y se asocian al desarrollo de eventos cardíacos mayores. En este caso, el defecto de perfusión correspondió con un área de reforzamiento tipo isquémico subendocárdico en el segmento inferior del tercio medio. En la resonancia magnética, una de sus mayores cualidades es poder demostrar fibrosis. En estos pacientes, la fibrosis tiene mucho valor pronóstico para el desarrollo de eventos cardíacos mayores y nosotros lo demostramos con las secuencias de reforzamiento tardío. El reforzamiento tardío se presenta del 33 al 80% de los pacientes. Normalmente el promedio de reforzamiento es del 10% y el patrón típico es un reforzamiento intramiocárdico parcheado que predomina más en los segmentos afectados, típicamente también afectando los sitios de unión del ventrículo izquierdo con el derecho. El reforzamiento tardío, estas áreas de fibrosis, están relacionados directamente proporcional con el grosor de la pared del ventrículo, se asocian a alteraciones focales de la movilidad y el desarrollo de taquiarritmias. Otro de los datos que podemos estudiar en resonancia magnética es evidenciar la fibrosis difusa. Esto lo podemos hacer incluso en pacientes que no presentan datos de reforzamiento tardío en las secuencias de reforzamiento tardío. Consiste en trazar el endocardio y el epicardio y cuantificar el tiempo de recuperación en el T1 nativo, en el T1 post-contraste, y se realiza el cálculo del volumen extracelular. Los valores prolongados, tanto del volumen extracelular como el T1 nativo, sugieren fibrosis difusa, incluso en pacientes que no presentan reforzamiento. Estas secuencias tienen una mayor sensibilidad para fibrosis, como en este caso, veamos cómo
existe incremento difuso en los valores de volumen extracelular, como les comentaba, siendo el valor promedio 27%. El siguiente tema es la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, antes llamada displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una entidad rara, poco frecuente, la cual se caracteriza por mutaciones en los genes que codifican los desmosomas miocárdicos. Esto genera necrosis temprana de los miocitos y reemplazo fibroadiposo, los cuales afectan primordialmente al ventrículo derecho, en el llamado triángulo de la displasia, que se encuentra entre el tracto de entrada, tracto de salida y el ápex del ventrículo derecho. Estos pacientes presentan datos de falla cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo derecho o con afección biventricular en casos menos frecuentes y corren el riesgo de presentar muerte súbita o eventos cardíacos mayores. Esta entidad se caracteriza por el reemplazo fibroadiposo de los miocitos, predominantemente en la pared lateral del ventrículo derecho. Existen los criterios Task Force, que incluye criterios clínicos, genéticos, de biología y electrocardiográficos. Estos criterios, nosotros aportamos únicamente un criterio mayor y uno menor por resonancia magnética. ¿Qué criterios mayores? En demostrar disinesia, asinesia o contracción asincrónica regional del ventrículo derecho, asociado a uno de los siguientes datos: un volumen telediastólico indexado al área de superficie corporal mayor a 110 mililitros en hombres o mayor a 100 mililitros en mujeres, y disfunción sistólica con una fracción de eyección del ventrículo derecho menor al 40%. Cuando evaluamos por resonancia magnética, las alteraciones de la movilidad puede ser difícil. Diversos estudios han demostrado amplia variabilidad interobservador al evaluar la movilidad del ventrículo derecho, ya que el ventrículo derecho puede presentar variantes anatómicas. La relación que guarda el ventrículo derecho con la pared torácica también puede influenciar la evaluación de la movilidad. Y asimismo, esta es una entidad con una baja prevalencia, sin embargo, presenta una alta sospecha diagnóstica. En nuestro hospital recibimos muchas solicitudes con sospecha de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En los criterios anteriores se hablaba de demostrar la infiltración grasa en el miocardio, en el ventrículo derecho, con las secuencias de T1 supresión grasa. Actualmente esto ya no forma parte de los criterios, dado que tenía una alta variabilidad interobservadora el buscar intencionalmente los depósitos grasos y llevaba mucho al sobrediagnóstico. En la evaluación por resonancia magnética nos basamos en las secuencias en cine. Vemos como en este caso es un paciente masculino. En esta secuencia de cine en 4 cámaras, cómo existe hipocinesia generalizada del ventrículo derecho con disinesia del tercio medio de la pared del ventrículo derecho. Asimismo, existe asincronía en la contracción a nivel del infundíbulo. Este paciente presentó una fracción de eyección disminuida del 27% y un volumen telediastólico de 277.9 mililitros. Un valor indexado al área de superficie corporal de 138.9 mililitros. El reforzamiento tardío no forma parte de los criterios de Task Force, sin embargo, este se asocia al desarrollo de arritmias. Podemos observar en este mismo paciente cómo existe reforzamiento tardío transmural difuso de la pared libre del ventrículo derecho. Por último, la miocardiopatía dilatada. Esta es una entidad caracterizada por la dilatación y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ya sea asociada o no a dilatación y disfunción sistólica del ventrículo derecho. La resonancia magnética es el estándar de oro para cuantificar los volúmenes, las fracciones de eyección, la medición de las paredes, y su uso ha tenido un impacto tanto en el diagnóstico como en el manejo terapéutico. El uso de la resonancia magnética, estudios han demostrado que arroja un diagnóstico nuevo en 12% de los casos, y también se utilizan protocolos para selección de pacientes para terapia de resincronización cardíaca, pacientes que van a ser colocados un marcapasos, un DAI. Se les realiza resonancia magnética para cuantificar el grado de fibrosis y ver qué pacientes se beneficiarían o no de esta terapia. Existen muchas entidades que nos pueden desembocar en miocardiopatía dilatada.
siendo la idiopática con una herencia genética en un 25% asociado a antecedentes familiares, o también casos infecciosos, como en el caso de miocarditis, tóxica, como en las drogas quimioterapéuticas, en las enfermedades del tejido conectivo, etiologías infiltrativas como la sarcoidosis, la amiloidosis, y causas metabólicas como la hemocromatosis, entre otras. La resonancia magnética no solo nos puede dar el asesoramiento de cómo está la función y la movilidad de las cavidades ventriculares, sino que también en algunos casos se pueden reconocer patrones que sugieran una de estas entidades. En las secuencias de cine vamos a evaluar cómo está la movilidad, los volúmenes y las fracciones de eyección. La secuencia de perfusión nos ayuda a excluir un sustrato obstructivo isquémico de esta entidad. Siempre estos pacientes tienen que tener un estudio de coronarias para descartar enfermedad coronaria negativa que puede desencadenar miocardiopatía dilatada. Y las secuencias de reforzamiento tardío. Podemos identificar patrones que nos sugieran una etiología. Sin embargo, en 59% de los casos el patrón va a ser inespecífico, siendo el más común el reforzamiento tardío intramiocárdico, con mayor afección septal. El reforzamiento tardío en estos pacientes lo podemos cuantificar y su presencia se asocia al riesgo de eventos cardíacos mayores. Asimismo, las secuencias de mapeos en T1 postcontraste, el volumen extracelular nos pueden demostrar fibrosis difusa en áreas que no presentan reforzamiento tardío. Este es un caso de un paciente con miocardiopatía dilatada. Vemos cómo el ventrículo izquierdo se encuentra dilatado con alteración generalizada de la movilidad. Se calculó la fracción de eyección, la cual dio de 9%, y un volumen telediastólico de 504.2 mililitros. A este paciente, las secuencias de mapeos demostró incremento en los valores del volumen extracelular en forma difusa, y las secuencias de reforzamiento tardío demostraron el patrón típico intramiocárdico con afección septal, inferior e inferolateral. Este reforzamiento se puede cuantificar trazando el endocardio y el epicardio, y en este paciente se cuantificó en 33%. Esto beneficia porque tiene valor pronóstico para el desarrollo de eventos cardíacos mayores. En conclusión, la resonancia magnética actualmente es la segunda línea en la evaluación de las miocardiopatías, siendo siempre el ecocardiograma el primer estudio que debe de realizarse en la evaluación de estos pacientes. Considerar que el diagnóstico y el manejo de estas entidades es un proceso multidisciplinario que incluye al cardiólogo, al radiólogo, al patólogo, al genetista. Los objetivos de resonancia magnética es demostrar los fenotipos, poder sugerir algún diagnóstico y posibles diferenciales. Y los valores que nosotros evaluamos en resonancia magnética, los volúmenes, fracciones de eyección, fibrosis, etcétera, tienen valor pronóstico para estos pacientes. Agradezco mucho su atención y espero que esta charla les haya sido de utilidad.